Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder. Vamos a la palabra de Dios, libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Proverbio dice: más vale perro flaco que león muerto. ¿O no? Más vale perro flaco que león muerto. Libro de Jueces, capítulo 6. Esta palabra es para la iglesia, es para nosotros, es para el pueblo de Dios, para aquel que ha conocido al Señor. Jueces capítulo 4, capítulo 5, capítulo 2, capítulo 1, todos generalmente empiezan de la misma manera. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová se entregó en manos de él. Pasa capítulo y otro. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a Acán. Y pasa la historia, y los hijos de Israel volvieron. Mira conmigo, ¿qué? Estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando del mundo. Estamos hablando de la iglesia, del pueblo del Señor. Y Jueces capítulo 6 no es la excepción. Y dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová se entregó en manos de los madianitas por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y sobre los hijos de Israel. Por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y la historia cuenta que cada vez que Israel hacía algo, sembraban, levantaban la cosecha, venían los madianitas y le robaban todo, se quedaban sin nada. El espíritu madianita es el espíritu que te deja prosperar, que te deja crecer, que te deja amontonar y después te saca todo. Viste gente que dice que yo tenía esto, tenía lo otro, de repente me quedé sin nada. O los famosos yo antes tenía casa, yo antes tenía auto, yo antes tenía el negocio, yo antes tenía, ahora no tengo nada. El espíritu madianita opera de esa manera. El enemigo te deja que trabaje, y cuando juntaste todo, viene y te lo roba. Diga conmigo: hasta que Dios levanta un hombre. Ya estaba cansado del pueblo de Israel, de estos saqueos, de estas cosas que siempre ocurrían año tras año. Y en el versículo 11, allí 6:11, capítulo 6, versículo 11, Dios le aparece a un hombre. Y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina de Ofra, la cual era de Jehová Abinecita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo trigo en el lagán para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? En resumen, la culpa siempre la tiene Dios. Pero como a Dios no lo ven, la culpa siempre la tiene el pastor. Los tipos eran unos desgraciados, se habían olvidado de Dios y de su ley, se habían apartado de Dios, por eso le vino el mal. Y cuando vienen, ¿por qué nos va así? Dios nos desamparó, Dios es malo, Dios se olvidó de nosotros. Ya conmigo, la culpa siempre la tiene Dios. Pero como a Dios no lo ven, hablan con el gerente de Dios.
hablan con su representante. La culpa quién la tiene, el pastor. Amén. Viste que yo siempre digo, cuando alguien se pelea con alguien, lo primero que le dice, ¿eso te enseña tu pastor? ¿Eso te enseña la iglesia? Ajá, menos mal que son evangelios, te dicen. ¿Eso te enseña la iglesia? La culpa siempre la tiene Dios, o la tiene la iglesia, o la tiene el pastor. Entonces, cuando Dios visita a Dios, lo primero que Dios le dice es: si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos vino esto? Dios nos ha desamparado, Él nos ha dejado. Pero el Señor le dice a Gedeón, escuche, el Señor le dice a Gedeón, respondió Gedeón diciendo: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo Jehová nos sacó de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, le dice el Señor. Entonces lo que Dios le dice es: la situación está clara, hoy están en oprobio, hoy están subyugados, hoy el enemigo les roba, los enferma, los mata, pero ven que con tu fuerza vas a liberar al pueblo de Dios. Decirán que está a tu lado: vas a ser un Gedeón modelo 2014. Full, decir. Nunca casi ni patrullero, decir. Joya, reliquia, chichebombón. Vas a ser un Gedeón 2014, decir. De última tecnología, de última gama. ¿Cuántos quieren ser un Gedeón así? A ver. ¿Cuál es la característica de un Gedeón? Es un libertador de las opresiones del enemigo. Vas a ser un libertador. En tu mano está la fuerza. Levante la mano, levante la mirada. Mire la mano. En tu mano está la fuerza. Míresela. En tu mano está la fuerza. Ahí la tienes. Ahí está. Así le dijo Dios a Moisés: ¡ay, Señor, sálvame! Decía Moisés: sálvame. Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano. Ahí está, Dios conmigo la mano. Ahí está, levante de nuevo su mano. Y ahí en tu mano está el poder, en tu mano está la bendición, en tu mano está la palabra, en tu mano está el Espíritu de Dios. Solamente pon tu mano en funcionamiento para que la gloria de Dios descienda y eche de tu casa al enemigo que hoy te lastima. Conecta tu fuerza con tu mano. Salvarás a Israel de los madianitas. Escuchen. Así se lo dijo el Señor, versículo 14, acompáñame por favor. Y mirándole, Jehová le dijo: ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Ahí está tu fuerza. Entonces respondió Gedeón y dijo: Señor mío, ¿cómo salvaré? Porque salvaré aquí, mi familia es pobre, el Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y el secreto está en lo que hablábamos recién de Job. Agarra esta palabra. Agarra esta palabra. Jehová dijo: ciertamente yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. El secreto está en que Dios sea tu amigo. El secreto está en que Dios esté contigo. Pero para eso tienes que ser amigo de Dios. Por lo tanto, tienes que ser enemigo de quién? Del mundo. Ciertamente lo vas a hacer porque yo estoy contigo. Si Dios está conmigo, tengo garantía de bendición en el nombre de Jesús. Y que Dios le empieza a pedirle algunas pruebas al Señor. Y Dios le da las pruebas que Gedeón le pide. Pero en un momento, Dios le añade a Gedeón un ejército grande de 32.000 hombres. El Señor le da el ejército, Gedeón se prepara, y cuando Gedeón va a atacar, el Señor lo frena. Y comienza lo que yo llamo un avivamiento para atrás. Cada vez que Dios va a hacer algo grande, siempre ocurre que hay un avivamiento para atrás. Cuando Jesús andaba en la tierra sanando, la palabra
nos enseña que la gente que seguía a Jesús era entre 15, 20, 30 mil personas. Donde Jesús estaba, ahí iban las multitudes. 15, 20, 30 mil personas. Pero cuando Jesús estuvo en la cruz, estuvo solo. Los discípulos habían huido. Solamente uno quedó. De 12, ¿cuándo quedó? Uno. ¿Quién era? Juan. Y estaban las mujeres. Las mujeres son más guapas, levanten la mano las mujeres. Señor, bendiga las mujeres, multiplícame las mujeres. Siempre ponen el nombre de Jesús. Porque las mujeres son más guapas que los hombres. Los discípulos estaban escondidos y las mujeres estaban al pie de la cruz. Los discípulos estaban llorando y las mujeres corrieron al sepulcro. Dios envíe mujeres por miles. Entonces, el ministerio de Jesús estaba bien amplio, pero cuando Él fue a la cruz, sus discípulos lo dejaron solo. Uno le traicionó, el otro le negó, los demás se fueron y Jesús murió en la cruz. Y el único que estaba allí era Juan, el discípulo amado, el que Jesús más amaba. El que Jesús más amaba, dice que estaba ahí con la madre de Jesús. Y Jesús, teniendo la carga por su madre, le dijo: Juan, siervo amado, hijo mío, he aquí tu madre. Y le dijo a su madre: madre, aquí tu hijo. Por eso creen que Juan fue el que se hizo cargo de María después de la muerte de Jesús. Pero el que tenía las multitudes no tenía uno que lo acompañe. Sin embargo, después que él muere, queda exterminado ya por la muerte, pero el Espíritu Santo lo resucita. Encontramos a todos los discípulos en Hechos capítulo 1, capítulo 2, multiplicándose de tal forma que la iglesia no paraba de crecer, y de tal forma que dice la palabra que cada día añadía los que deben de ser salvos. Siempre que va a haber un avivamiento de conquista, de poder, viene una presión grande sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la iglesia. Somos puestos a pruebas, algunos aprueban, otros son desaprobados. Pero cada vez que hay un síntoma de esto, es que va a ocurrir algo tan fuerte, tan tremendo, que no cualquiera va a estar preparado para recibirlo. Y lo que nosotros no tenemos que asustarnos, no tenemos que tener temor, porque con uno o con mil Dios va a hacer la obra. Año 2001 comenzamos la iglesia. Febrero del 2002 teníamos apenas 7 meses de congregantes. Teníamos un lindo grupo. En pocos meses habíamos juntado un montón de gente. Febrero del 2002 nos quedamos sin templo. Y había mucha gente. Y había gente en familias. Yo recuerdo hasta el nombre de algunas familias. Cuando nos quedamos sin templo, habíamos ganado una linda cantidad de personas, pero cuando nos quedamos sin templo, se empezaron a ir. Los primeros que se fueron los Sánchez. Eran como 88.000 los Sánchez. Se quedó la iglesia en la mitad. Después se fue otra familia. Después se fue otra familia. Y de 100 y pico que éramos, creo que quedamos 24. Éramos contados casi 24 personas. Y cuando de las 24 personas había algunos que faltaban, teníamos cultos de 16 o 17 personas. Y yo recuerdo que lo único que teníamos era 24 sillas que nos habían donado. Por eso cuando armamos las 24 sillas y faltaban algunos, ni siquiera llegábamos la mitad en la placita de acá de la esquina. Yo digo: Señor, me equivoqué, ¿en qué estoy fallando? ¿Seré que yo soy el problema? En vez de crecer, en vez de ser cada vez más o cada vez menos. Y el Señor me dijo: quédate tranquilo, vos seguís para adelante. Fuimos y llegamos al número donde a veces no llegábamos ni a 15 personas y hacíamos los cultos ahí en la esquina y llovía. Recuerdo el último culto, yo 3 veces quise colgar los guantes, le dije a mi amor, a mi esposa, le dije: hermano, yo no soy humano, ¿será que yo no soy un pastor? Yo tengo que seguir payaseando, mi amor, ese es mi ministerio. Hoy estaría en lugar de millón fijo, tal vez, qué sé yo, no sé. Pero yo entendía que Dios estaba probando y hubo un remanente fiel, muy pequeño, pero remanente al fin, que dijeron: vamos para adelante. Al mes salimos de la plaza y alquilamos el primer lugar lindo que tuvimos, que era Celaya, Washington, y de ahí no paramos de crecer hasta ahora.
seguimos creciendo. Pero muchas veces nosotros nos analizamos y nos culpamos. ¿Por qué será que las cosas están saliendo mal? Entonces Gedeón de repente tuvo 32.000 soldados y cuando él va a la guerra, Dios le dice, no, para. Son muchos, mucho ruido y pocas nueces. Pregoná en oídos del pueblo aquel que teme y se entremeta, que se levante de madrugada y se vaya, que no avise nadie y se las tome. Gedeón dijo, nadie se va a ir, estos son todos machos. Y de repente duerme y cuando se levanta el otro día, se fueron 22.000. Ya comieron más de la mitad. Y le quedaron 10.000. Gedeón estaba por ir a la guerra con gente que lo iba a dejar solo. Entonces Dios no quería eso. Dijo, papá, ¿de qué se vayan ahora? ¿Soldados que huyen? No sirve para nada, tipo de guerra. Es el dicho del diablo. ¿Soldados que huyen sirven para otra guerra? No. ¿Soldados que huyen no sirven para nada? ¿Así? ¿O no? ¿Viste cómo a veces se nos mienten nosotros lo del mundo? Dios mío, soldado que huye no sirve para nada. Así, para nada, no para nada, para nada. Y Gedeón tenía 10.000 y dijo, bueno, vamos a hacer aguante con estos 10.000. Y dijo, no, pará, dijo, son muchos, Gedeón. Llevarlo a las aguas, ahí te los probaré. Y de repente de 10.000 se quedó con 300. Y el domingo, en vez de ir para arriba, iba para abajo. Entonces Dios le dijo, con estos 300 yo te voy a dar la victoria. Y usted conoce al final de todo, con los 300 que no se doblegaron, la palabra dice, llévalos a las aguas que ahí te los probaré. Todo aquel que se doble sobre sus rodillas para beber agua, pondrás aparte, y todo aquel que lleve agua con la mano a su boca, ese lo pondrás del otro lado. ¿Qué estaba viendo Dios ahí? Estaba viendo que de los 10.000 que tenían, había gente que estaba distraída. Gente que iba a dejar su lugar para beber agua por la sed, pero que había 300 que se mantuvieron parados, firmes, sin dar lugar al diablo, ni siquiera se agacharon, sino que el agua la llevaron con la mano a su boca. Dios dijo, esta es la gente que yo necesito. Gente que no tenga temor, gente que no se doblega ante la necesidad, gente que aunque esté la peor de todas, va a estar firme en su lugar. Que se vaya todo lo demás. Entonces Gedeón le mandó un telegrama a todos, le despido. Váyanse cada uno a su casa. Y Dios le dio la estrategia, conmigo Dios da estrategia. Dividió los 300 en 3 grupos, le dio cántaros con fuego adentro, antorchas y trompetas. Y Dios le da la estrategia que al sonar la trompeta, que era la palabra, se van a romper los cántaros, que los cántaros somos nosotros, y cuando se rompían los cántaros saldría el fuego, y cuando el fuego saldría el enemigo huiría. Y con 300 tipos, Gedeón derrotó un ejército de 120.000 soldados. ¿Y sabe para qué? Para que la gloria no sea de Gedeón, sino para que la gloria sea de Dios. Cuando Dios hace la obra, Él se lleva la gloria. ¡Aleluya! Jueces 7:4. Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y que lo probaré. Día conmigo, agua, lugar de pruebas. Allí los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo irá, más de cualquiera que yo te diga este no vaya, el tal no irá contigo. Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su mano como un ave del perro, aquel pondrás aparte. La palabra aparte quiere decir ungido, apartado, santificado. Pondrás aparte a sí mismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con su mano en la boca, 300 hombres. Diga conmigo, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. ¿Cuál es la gráfica de esto? Había un lugar donde podían beber agua, pero estaban en tiempo de guerra. Entonces, cuando llegan a ese lugar, los 9.700 dejan el escudo, dejan la lanza, se arrodillan y empiezan a beber agua.
desarmados, descuidados. En ese momento podían ser atacados y no tenían defensa. La necesidad y la sed que tenían los llevaron a dejar sus cosas, desarmarse, y bebieron agua, se doblegaron. Pero hubo 300 que estuvieron firmes. Ellos no se doblegaron, no doblaron las rodillas, tomaron agua de pie, no le dieron lugar al enemigo. Entonces con estos 300, dice la palabra, yo te daré la victoria. En el versículo 7 dice, Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua te daré la victoria, váyase cada uno a su casa. Escuche, la palabra dice, ahí en el mismo 7, como Dios los prepara. En el 7:15 dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su revelación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Era una locura que 300 tipos puedan pelear con 120.000, pero Gedeón le dijo, vamos, porque Jehová nos ha entregado la ciudad. Es decir, que está hablando, Jehová nos ha entregado la ciudad. Escuche, entonces la palabra dice, repartió, en el 7:16, acompáñenme por favor, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro. Y le dijo Gedeón, versículo 17, miradme a mí y haced como yo hago. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor del campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros en su mano. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrantaron los cántaros, tomando en su mano izquierda las teas ardientes y en la derecha las trompetas con las que tocaban y gritaban por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Y en el versículo 21 está la clave. Digo que está la clave. No, díganlo más fuerte, acá está la clave. Y estuvieron firmes, cada uno en su puesto. La clave estaba en que Gedeón tenía menos gente. Diga conmigo, menos cantidad. No, díganlo más fuerte, menos cantidad, pero mayor calidad. Vamos de nuevo, menos cantidad, pero mayor calidad. Calidad de obediencia. Y la palabra dice que estuvieron cada uno firme en su puesto, y Jehová le dio la victoria. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Vamos hacia un tiempo de conquista, pero solamente vamos a conquistar aquellos que cultivemos una amistad con Dios, aquellos que nos constituyamos enemigos del mundo. Lo segundo, no nos vamos a regir por leyes humanas, porque las leyes humanas dicen que 300 no pueden pelear con 120.000. Las leyes humanas dicen que 20 locos no pueden cambiar el mundo, pero las leyes de Dios son totalmente distintas. No nos vamos a regir por lo que nos trae una matemática humana. Yo creo que acá va a haber personas como los 300 hombres de Gedeón, que van a estar firmes en su puesto, que no se van a doblegar ante la necesidad, que van a decir Gedeón, por él y por Jehová, y por esa gente Dios nos va a entregar rosario en nuestras manos. Tal vez no seamos miles, pero con este grupo pequeño que le dice Señor, yo quiero, Dios nos va a entregar rosario en nuestras manos, en el nombre poderoso de Jesús. Y el enemigo tendrá que huir. La delincuencia, el homicidio, el divorcio, el aborto, la homosexualidad, la droga, la delincuencia se irá, porque Dios será el Señor de esta ciudad.
Como hombre de la casa o mujer, tenés que cultivar una amistad con Dios. La amistad con Dios te llevará a lo que le pasó a Job. Fue bendecido exageradamente. La amistad con Dios te hace enemigo del mundo, pero el mundo que te quiere atacar no puede porque el más fuerte está de tu lado. Y por otra parte, ser miembro del ejército de transformación que Dios está preparando. Yo creo que Dios tiene un plan. Sobre el Rosario Dios tiene un plan. Yo lo compartía días atrás. Esta semana me cansaba de escuchar gente, nuestra gente, que le han robado. La delincuencia, el homicidio, los altares a ídolos, la idolatría. Estaba estallando. Pero acá hay un pueblo que va a levantar bandera. Jeremías dice que el enemigo vendrá como un río. ¿Sabe cómo viene un río? Imparable. Cuando viene el río arrasa con todo. La palabra dice que el enemigo vendrá como un río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Nosotros vamos a levantar bandera. Aunque el enemigo venga como río, por un camino vendrá, pero por 7 tendrán que huir en el nombre de Jesús. Dale el aplauso más fuerte de tu vida. Tú eres un perdedor, tú eres un libertador, tú eres un amigo de Dios. Por eso vas a ser un hombre próspero, por eso vas a ser un hombre de éxito, por eso vas a ser una mujer exitosa, porque tu amistad con Dios trae beneficios. Póngase de pie, iglesia. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hay beneficios de servir a Dios. Decía que está a tu lado, tenés que ser un 300. No sea como los 22.000. No sea como los 9.700. Tenés que ser un 300. Tenés que levantarte la autoridad. Cultivar una amistad con Dios para que tu casa sea visitada. Yo no sé cuántos Dios está preparando, pero yo sé que acá tengo un grupo de personas. Tal vez no son todos, pero hay 1, 2, 3, 4. ¿Dónde están? A ver, ¿cuántos suman? Con esto alcanza y sobra. ¿Sabes qué me dice Dios? ¿Sabes qué me dice Dios? Lo único que yo necesito para hacer una gran obra es que 2 se pongan de acuerdo. ¿Cuánto necesitan? ¿Cuánto necesitan? 2. 2 que se pongan de acuerdo. Y todo lo que pidan en mi nombre os será hecho. Por eso a usted y a mí nos conviene unirnos en este ejército. Yo sé que es difícil, yo sé que hay gente que le cuesta, yo sé que hay personas que andan saltando entre Dios y el mundo, Dios y el mundo. Yo sé que hay personas que le agarran temporada de verano y no pueden. Después viene el invierno y bueno, ahí sí vamos con la iglesia. Yo sé que algunos son probados o son zarandeados y terminan cayendo. Pero usted y yo tenemos la obligación de permanecer firmes. Caerá en tu diestra,